Muy buenas noches para todos, las personas que se conectan en este momento con nuestro taller de trastornos de aprendizaje y del comportamiento. Milú, bienvenida, buenas noches. Buenas noches Les, para todos nuevamente, siguiendo este ciclo de formaciones tan importantes en esto tan bonito que se llama la inclusión, aplicando esta maravillosa herramienta, este maravilloso enfoque que es el diseño universal para el aprendizaje, y esta noche también con otro de los trastornos de aprendizaje muy comunes en nuestros niños en el aula. sí, claro que sí. La idea, hoy abordaremos el tema de discalculia. Sabemos que pues es una dificultad para adquirir destrezas en el área de matemáticas, pero al igual como lo hemos hablado en todos los escenarios, no afecta y no quiere decir esto que la persona tenga alguna dificultad en su tema de inteligencia en general. Eh, Todo un dato estadístico y ya iniciamos. Eh, a nivel mundial estamos hablando de que más o menos del 3 al 6% de la población general presenta discalculia y en Colombia en particular la estadística es un poco más alta, estamos hablando del 5 al 7%. Es decir, que en una aula que tenga 25 estudiantes, tal vez uno de ellos presenta este trastorno. Les voy a dejar un link en los comentarios. Sucede que dentro de la información importante que encontré, la Universidad de Málaga y Valladolid diseñaron un test gratuito para identificar si se puede presentar una posible discalculia en nuestros estudiantes. Abajo les dejo el link para que lo vean en cualquier momento. Y bueno, recordarles desde luego que los talleres van a quedar disponibles en la página de Facebook de la Fundación para que puedan ser consultados en cualquier momento por ustedes y desde luego compartidos con toda la comunidad. Sabemos que tenemos que tal vez en el colegio donde estamos, en la institución donde estamos, podemos considerar que la información es importante, así que desde luego la invitación para ustedes muy respetuosa es que compartamos estos talleres con todos nuestros compañeros. Queremos facilitar de una u otra manera las herramientas adecuadas para ello y bueno, de eso se trata. También, desde luego, si están interesados en adquirir los certificados y los materiales abordados por las conferencistas, esto lo pueden hacer en cualquier momento, incluso posterior a la terminación del ciclo de formación. Milu, el auditorio es tuyo. Gracias, Gaby. Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación, por el compromiso con todos nuestros niños en el aula. Hoy quiero que seamos muy participativos, entonces vamos a iniciar con unas actividades, ya que el día de hoy vamos a hablar de discalculia, de todo lo que es esta parte matemática. Sigue, Gaby. Bueno, vamos entonces a resolver unos acertijos para ayudar a nuestros niños. ¿Sigue? Bien, resulta que este es un reto bien interesante. Como ven ustedes allí en pantalla, tenemos dos niños que necesitan llegar a ese tesoro de la sabiduría. Pero para llegar a ese tesoro de la sabiduría hay unos puntos que debemos pasar. En cada punto van ganando como un acompañante que los llevará hacia ese tesoro de la sabiduría. Entonces, se les pide a ustedes la colaboración para estos niños respondiendo unos acertijos, pero el pirata dueño de este cofre nos reta en que cada acertijo solamente tenemos 15 segundos para responderlos. Entonces, vamos con el primero. Gaby, ¿sigue? Bien, se los voy a leer y entonces acuérdense, tenemos 15 segundos. Ay, salió. Bueno, aquí nos salió de una vez con la respuesta. El reto era, ¿cómo haces para que 4 nueves nos den como resultado 100? ¿Qué les parece? Bueno, aquí ya se fue con la respuesta. Toca hacerle como un solo clic. Gaby, ¿me ayudas por favor borrando las respuestas o si no, cuando le hagas clic las vamos a saber todas? Entonces, más bien yo se las voy a enumerar un momentico mientras logramos borrar las respuestas o si no, nuestros niños no podrían llegar. Denme un pequeño segundo.
Paramos un segundo la... Creo que fue solito que se avanzó. Discúlpame. ¿Sí? No fui yo. No fui yo. Entonces, ¿las borraste para seguir y continuar? O sea, te las Permíteme. envío. Aquí yo ya las borré. Espérate, yo ya te envío Envíamelo entonces. la presentación, porque si no, entonces nuestros niños se ahogaron. Bueno, listo. Ya se cargaron. La primera, entonces, pues ya, este pirata se equivocó y nos sopló la respuesta de cómo hacíamos que 4 nueves dieran como resultado 100. Un segundo que ya me está cargando. Bueno, mientras carga, yo aprovecho el desorden y sigo con mis avisos parroquiales. Invitarlos desde luego a seguir nuestras páginas, Facebook, Instagram y YouTube. Encontrarán material adecuado para compartir en clase. Es @colombianos por la inclusión. Y también en nuestra página web www.colombianosporlainclusión.com. También van a encontrar mucha información de la fundación, de todos los procesos que lideramos, de los proyectos que se vienen para 2024. Permítanme, yo sigo subiendo acá. Y la jornada que teníamos programada pues el día de ayer, que por problemas ajenos tuvimos que cancelarla, va a quedar programada para el día de mañana a las 6 de la tarde. Nos conectamos para abordar el último taller del ciclo de trastornos de aprendizaje, que es sobre TDAH. Permítanme, que parece que ya cargó. Bueno, mientras tanto, si alguna persona no vio la respuesta a este acertijo, o los que apenas se están conectando, estamos contestando unos retos, disponemos solamente 15 segundos para responderlos. Entonces, el primero es, ¿cómo haces para que 4 nueves den como resultado 100? Y quiero entonces que escriban la formulita ahí en el chat. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿Así está correcto, Lu? Este sí, como, bueno, los que ya se conectaron, ¿cómo hacemos para que 4 nueves nos den 4 nueves nos den como resultado 100? A ver, los leemos. Quiero que nos den en la explicación ahí escrita o nos escriban la ecuación. ¿Cómo hacemos para que 4 nueves nos den como resultado 100? ¿Ninguno? ¿Nuestros niños no pudieron obtener el mapa para continuar a ese cofre de la sabiduría? ¿No hay respuestas, Gaby? No, mi Lu, no hay respuestas. Bueno, entonces presentemos en la pantalla la respuesta. Esta sí quedó con respuesta.
Bueno, para que 4 nueves nos den como resultado de 100, tendrían que ser que los dos nueves formaran el número 99 más 9 dividido 9, que es 1, y nos daría como resultado 100. Bueno, entonces le damos el mapa a estos niños y continuamos con el otro reto. A ver, por favor, atentos a responder el reto. La que sigue. Entonces, bueno, nuestros chicos se movieron al segundo punto donde está ese loro que les va a dar la pista. Vamos a ver qué reto hay que responder. Recuerden que solo tenemos 15 segundos. ¿Cuál es el número que falta en esta ruleta? ¿Cómo están ustedes con estas habilidades matemáticas? ¿Nada? No hay nada, Lu. No hay Te tocó nada. a ti. Bueno, vamos con la respuesta. Yo la borré. Aquí me están diciendo. 12 nos dice Alejandra. Gracias, Alejandra, por animarte a participar en este reto. Andrea dice que 12. Muy 36, Eliana, muy bien. Eliana se ganó ese loro. Miren, si ustedes se dan cuenta, voy a hacer la explicación. Esta ruleta matemática tiene el doble del número frente, pues diagonal. Entonces, si se dan cuenta, el 5 tiene el 25, el 2 el 4, el 3 el 9 y al 6 le correspondería el 36. Muy bien por Eliana. Entonces, continuamos. Los niños tienen el loro que los va a llevar a donde esa ballena pirata. Vamos a ver qué reto hay que responder. Tenemos solo 15 segundos. ¿Cuántos triángulos hay en esta figura? Y ahí en pantalla tenemos 5 opciones de respuestas. ¿Ustedes qué creen? Isabel, muy bien, Isabel. Claro. 13 triangulitos nos forma esta figura. Muy bien, Eliana. Sandra, muchas gracias. 13, exacto. 13 triangulitos nos forma aquí. Claudia Marcela encontró solamente 10. Aura encontró 27. Pau Tomás, aunque Aure, Marce, muy bien para todas obtuvieron ese lorito y podemos continuar. Muy bien, ahí están nuestros chicos ahora, en donde se esconde donde está la tumba del pirata. Vamos a ver aquí qué reto tenemos que hacer. Hay que responder en 15 segundos esta ecuación. ¿Qué número es el que falta? Giselle nos dice que 10. Andrea, muy bien, el número es 8. Muy bien, Alejandra. Efectivamente, chicas y chicos, las personas o profes, papitos, las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muy bien, luego de estos retos matemáticos y poner cómo a funcionar un poquito esa actividad matemática nosotros, así como nos dimos cuenta, para las personas que se equivocaron o que los hicieron rápidamente o necesitaron más tiempo en estos pequeños retos, así a veces pasa con nuestros niños en el aula.
Y el hecho de no tener una capacidad, digamos, alta o que a veces se nos dificulte en la matemática, no significa que todos tengamos un trastorno específico en esta área de matemática, que es el que llamamos discalculia. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a abordar otro tipo de estos trastornos específicos del aprendizaje que nos encontramos tanto en aula, o a veces nosotros como padres nos damos cuenta que nuestros niños van teniendo esta dificultad. Vamos a empezar el día de hoy especificando o evidenciando cuál es el concepto de trastorno específico del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, sigamos. Primero, es una dificultad específica en una o más habilidades necesarias para aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que mi estudiante puede tener un trastorno específico como discalculia, pero también puede padecer dislexia. ¿Listo? O puede también padecer, tener un TDAH. Entonces, él tiene una dificultad específica en una o más habilidades necesarias para aprender. De acuerdo al DSM-5, que es quien establece todos estos tipos de trastornos, nos dice que el término de trastorno específico del aprendizaje se da en 3 áreas que se pueden ver afectadas, que son las dificultades de la lectura, que es la dislexia, que fue el taller que abordamos anteriormente, dificultades en la expresión escrita, que es la disgrafia, y dificultades matemáticas, que es la discalculia, exactamente. ¿Listo? Este trastorno específico del aprendizaje es de origen neurobiológico. Quiere decir que tiene que ver con nuestras conexiones a nivel cerebral, con nuestras áreas cerebrales que se ven afectadas de alguna forma y proceden a tener esta dificultad. En este caso, vamos a abordar principalmente la matemática. ¿Qué otro punto o qué otro criterio tienen que cumplir específicamente que esta dificultad que está presentando nuestro niño o nuestro estudiante en el área de la lectura, en el área de la expresión escrita o en la dificultad matemática tiene que ser significativa? ¿Qué quiere decir esto? Que esta dificultad de aprendizaje es sustancialmente cuantificable, quiere decir que está por debajo a lo que esperamos en su edad cronológica, que se ve afectado su rendimiento académico y laboral, y además de esto, se ven afectadas sus actividades de vida cotidiana. ¿Listo? Además de esto, que tiene que ser inesperada. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un diagnóstico de una discapacidad, que no es algo que llega como de repente, ¿cierto? Que esta dificultad de aprendizaje no se explica por un trastorno visual o un trastorno auditivo, que se corrijan estos y esta dificultad se vaya, no, sino que esta dificultad que se presenta en el niño no varía a pesar de esto, entonces va a ser inesperada. Y además que es persistente. Aquí quiero hacer un énfasis en que a veces los niños presentan dificultades, y una de las que más se presentan dificultad es en el área de las matemáticas, pero no por tener una dificultad vamos a, digamos, esté asociada con que tenga un trastorno específico del aprendizaje como la discalculia. Para poder diagnosticar la presencia de una discalculia, tiene que tener un criterio de persistencia, de que dure en el tiempo, que a pesar de porque a veces tienen dificultades por sus edades madurativas, pero quiere decir que a pesar de que se ha pasado la edad madurativa, que ya después de los 8 años, esta dificultad en las matemáticas persista y además se evidencie en áreas de su entorno, en su vida cotidiana. La discalculia no va a ser solamente enfocada, digamos, este trastorno no se va a ver evidenciado su dificultad solamente en el manejo de números y el manejo académico, sino en otras áreas del comportamiento, en los juegos, en el manejo del dinero, como lo vamos a ver más adelante. Perfecto, sigue. Muy bien. Aquí tenemos el trastorno, disculpen, el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos, que es el DSM-5, que es en el que se basan los profesionales, este grupo interdisciplinario, cuando va a hacer un diagnóstico de discalculia. Allí, ¿qué nos dice?
Él dice que se llama, está tipificado como dificultad en la matemática, ¿sí? Y cuando ustedes vayan a ver un diagnóstico, tienen los números específicos que están apareciendo allí en pantalla. Esta dificultad, ¿en dónde se presenta? En el sentido numérico, en identificar los números, en recordarlos, en poder escribirlos, en saber contarlos, en poder... A veces el niño sabe los números de memoria, pero no los identifica. Acá tiene que identificar el número y la cantidad. La dificultad también se viene a dar en la memorización de operaciones aritméticas, en conocer los símbolos, en entender cuándo se suma, cuándo se resta. También va a tener una dificultad en el cálculo correcto y fluido, en ese cálculo mental. Entonces va a necesitar siempre estar contando con los dedos y en tener un razonamiento matemático correcto, en poder solucionar problemas. Entonces, cuando se presentan dificultades en estos 4 aspectos, entonces se diagnostica una dificultad en matemática que utilizaríamos, o es el término más conocido, lo conocemos como discalculia, pero esto tiene que ser persistente. Perfecto. Este es el término, discalculia es el término alternativo utilizado para referirse a todo este patrón de dificultades, problemas en el procesamiento, en la información numérica, en el aprendizaje de operaciones aritméticas, bueno, en todo lo que nombramos, que sufre el niño en circunstancias tanto académicas como en su entorno familiar y social. ¿Listo? Continuamos. Bueno, ¿en dónde se observan las dificultades en un niño con discalculia? Digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar y decir? Bueno, puede ser que mi estudiante o mi hijo pueda estar, digamos, estas dificultades estén asociadas a un trastorno de aprendizaje como discalculia, que estas son el procesamiento del pensamiento operatorio, poder resolver los problemas matemáticos, encontrar otra forma de resolverlo, entender este lenguaje matemático, la correspondencia. Cuando el niño le ponemos estos ejercicios y que sepa que, digamos, los colores tienen que ver con útiles escolares, esta correspondencia, el ordenamiento de números, de secuencias, la reversibilidad, entender la suma y la resta también, porque nuestros niños con discalculia a veces están en una suma y terminan restando, o en la resta simplemente le restan al mayor número el menor, sin entender qué se lleva. La clasificación, poder clasificar elementos, seriación e inclusión. Mi estudiante va a presentar dificultades en todos estos aspectos y va a ser persistente. Perfecto, sigue. ¿Cuáles son las causas de la discalculia? Digamos, pueden ser bastantes y en sí no hay como ninguna en específica. Entonces, la discalculia puede deberse a un trastorno en el desarrollo, principalmente en el aspecto del lenguaje, en el aspecto verbal, oral, escrito y de comunicación. Generalmente, un niño con una dislexia también va a tener discalculia. Digamos, esta parte, ¿en qué se va a ver afectado? En la forma verbal, en cómo nombra los números, en poder nombrar las ecuaciones, en poder nombrar todo lo que tenga que ver con aspectos matemáticos, en poder escribirlos, en poder comunicarlos. Entonces, él va a tener dificultades en sus destrezas lingüísticas, en la comprensión de términos matemáticos, en la comprensión de problemas, en la comprensión de los procesos matemáticos, en las destrezas de percepción, de poder reconocer los números, de reconocer cuál es el símbolo matemático, dificultades en destrezas matemáticas, ¿qué debo hacer en este problema? ¿Debo restar? ¿Debo sumar? ¿Debo dividir? Y también en destrezas de la atención, en poder copiar estos números, en observar las figuras, en percibirlas, en identificar todas esas figuras geométricas. Entonces, esto tiene que ver con ese trastorno en el neurodesarrollo. La discalculia también puede ser adquirida. Allí en pantalla ustedes están viendo un cerebrito en la parte roja y la parte rojita y la parte azulita, que sería la parte frontal, prefrontal,
y el surco intraparietal, la parte parietal y el surco intraparietal, es donde existe una lesión o una dificultad en el cerebro que provoca la discalculia. Entonces puede ser adquirida por una lesión cerebral que le provoque afasia a la persona con la imposibilidad de leer o escribir los números, o que tengan un daño en esta ubicación cerebral, en esta ubicación especial, que haga los mismos aspectos y que le impida reconocer ciertos términos matemáticos. Y la discalculia también puede tener una causa en los genes y en la herencia. Generalmente cuando un niño tiene estas dificultades matemáticas y nosotros indagamos con la familia, o si acá en este momento me escuchan papitos, ustedes indagan en su familia, siempre va a haber o existir un caso de algún antecedente familiar en el que la persona, un tío, un papá, el hermano, alguien de la familia también haya sufrido discalculia. Entonces tenemos ese antecedente a nivel familiar. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo hacemos nosotros para poder diagnosticar o detectar la discalculia en un niño dentro del aula? Recuerden que, bueno, nosotros dentro del aula sería como para detectarlo y proceder con la ruta para poder tener el diagnóstico de este estudiante. Porque el trastorno específicamente sí lo debe hacer un grupo de profesionales, del neuropsicólogo, con unas pruebas estandarizadas, con que investigue bien qué sucede con este niño, con sus antecedentes familiares, para que haya un diagnóstico adecuado. Y ojalá que este diagnóstico se pudiera hacer a los 8 años, a muy temprana edad, para que este estudiante recibiera, digamos, los tratamientos y las adecuaciones y los apoyos necesarios para que pueda tener, digamos, un proceso en su vida en que mejore, en que estas dificultades puedan ser mejoradas y disminuidas a nivel del tiempo. ¿Listo? Entonces, lo primero que se tiene que observar es indagar en las dificultades numéricas del niño, en forma individual de este estudiante. Tenemos nosotros como docentes efectuarle dictados de números, cálculos mediante juegos y observar la estructuración y la asociación de este niño, no para evaluarlo nosotros dentro del aula, sino para empezar a empezar a identificar las dificultades que él está presentando. La edad ideal para realizar este diagnóstico sería entre los 6 y 8 años, ya que, como les dije, este diagnóstico temprano hace que los programas de intervención y tratamiento minimicen las dificultades que va a tener más adelante. ¿Qué más podemos hacer? Digamos, la preocupación de nosotros como docentes de que nuestro estudiante tenga discalculia, nos lleva, digamos, a hacer como todo este tipo de evaluaciones, a hablar con el padre de familia y enviarlo a la docente orientadora para que ella haga la ruta específica para el diagnóstico del niño. Entonces, ¿qué debemos observar específicamente en nuestro estudiante? Primero, aspectos como la lentitud. ¿La lentitud en qué sentido? ¿Qué tiempo demora él en responder los cuestionarios matemáticos? En la ejecución de tareas que ponemos en el aula, en ordenar números, en contestar respuestas, en sus cálculos. La lentitud, el tiempo que mi estudiante demora en dar su respuesta. El uso de la contabilización. Utiliza los dedos, necesita material concreto. ¿Cómo está su cálculo mental? Puede hacerlo. Utiliza marcas, líneas, niños que utilizan, rayan su cuadernito para contar. Necesita la calculadora. Tiene dificultades en la estimación de las respuestas. Tercero, problemas con las secuencias. Se desorienta al contar, se pierde con las tablas de multiplicar,
se le enseñan procedimientos, pero él no los recuerda. Se le olvidan los pasos para seguir un proceso. Dificultades en el lenguaje matemático, dificultades en identificar estos símbolos matemáticos, dificultad visual y auditivo, en los reconocimientos de números, tú le dictas un número y él escribe otro, escribe sus numeritos al revés, le resulta complicado hablar de los procesos matemáticos. El quinto, dificultades también en este lenguaje matemático respecto a entender un problema, a saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces pareciera como que el niño no hubiera leído el problema, sino realiza cualquier actividad con él. Si es de resta, suma, si simplemente coge los números y hace una operación al azar. Entonces, ¿por qué? Porque tiene dificultades en entender este lenguaje matemático. El quinto, uso de la imitación y el aprendizaje de memoria en lugar de comprender. Entonces, él se aprende los números de memoria, pero no sabe el orden. Se aprende de pronto cómo debe hacer las cosas y las hace rápidamente, pero entonces lo que hace es, en una resta, le resta el menor al mayor sin saber qué es llevando, qué es prestando, no entiende toda esta parte. Y dificultades en la organización espacial. Entonces, aspectos como estos es que nosotros como docentes tenemos que identificar para poder diferenciar si es solamente una dificultad en matemáticas por, digamos, la falta de repaso, de destrezas, de no estar como tan familiarizados con los números y las operaciones, o en realidad unas señales importantes para un diagnóstico de un trastorno específico del aprendizaje como la discalculia. Y entonces hoy quiero responderles a ustedes. Creo que ya me habían hecho la pregunta en el encuentro pasado, pero quiero preguntar. ¿Un trastorno, la discalculia, digamos, se cura completamente? ¿Qué creen? ¿Hay respuestas? ¿No hay respuestas? No sabemos. Alejandra, por medio de terapia. Gracias. Sí se puede tratar. Ahora no. Sí, cuando hay acompañamiento. Depende de la causa, nos dice Diana. Bien. Camila, no se cura completamente. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Y quiero dejar claro hoy, no se cura. La persona con un trastorno específico como la dislexia, discalculia, esto va a estar en la vida presente para toda su vida. ¿Qué sucede? Como ustedes decían, con un apoyo, con unos ajustes, la persona va a poder minimizar al máximo todas estas dificultades. Va a aprender, digamos, a ejecutar mejor las cosas. Pero pues no se cura. Pero si entre más temprano sea el diagnóstico, mejor va a poder ser el tratamiento. Perfecto. La que sigue. Muy bien. Y aquí en pantalla entonces tenemos cuáles son los tipos de discalculia. Aquí nosotros podemos empezar a ver. Existen 6 tipos de discalculia que son la léxica, que se da cuando hay dificultad para leer los símbolos matemáticos, las ecuaciones e incluso los números. Entonces, en esta parte de léxica pueden escribir, digamos, dice 45 y al revés, 54. ¿Listo? La gráfica. Problemas, bueno, incluso los números, cuando el niño está viendo un número no es, dice el 7, los escribe al revés, el 2 y el 5, empieza a confundirlos. En la gráfica existen problemas para escribir los símbolos matemáticos, las cifras y las operaciones en dictados o cuando los están copiando. Entonces acá él me va a escribir, él va a pensar que es lo mismo 8 menos 2 que 2 menos 8, lo va a escribir igual. O 15 dividido y 3 que 3 dividido 15.
va a tener este problema o va a escribir los numeritos al revés. Aquí, cuando sucede esto, decimos que es una discalculia de tipo gráfica. La verbal es la incapacidad para entender conceptos matemáticos, relaciones, presentarlas oralmente, problema para enumerar cantidades, símbolos para realizar operaciones. Perfecto. La ideognósica, que es la falta de la habilidad para entender conceptos matemáticos, relaciones y para hacer cálculos mentales. Por eso es que nuestros niños necesitan un material concreto para contar, necesitan seguir utilizando los dedos, porque no tienen esta habilidad de poder hacer cálculos de forma mental, así sean de cifras pequeñas. La pragnósica es la dificultad para traducir su conocimiento sobre los conceptos abstracto-matemáticos o conceptos a conceptos reales. Entonces, se les dificulta esa parte como abstracta que tienen las matemáticas. Y la discalculia operacional, que es la dificultad para efectuar operaciones y cálculos, tanto de forma escrita como verbal. Entonces es cuando se le va a dificultar hacer cualquier tipo de operación a nivel matemático, restas, sumas, multiplicaciones, divisiones. A veces se saben las tablas de multiplicar, pero no pueden efectuar la multiplicación adecuadamente. Necesitan estar revisando constantemente. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí vamos a evidenciar una serie de señales que podemos nosotros observar como padres o docentes en cada una de las etapas de nuestros estudiantes. ¿Puede un niño, niña tener todos los tipos de discalculia? Puede presentarse, claro que sí, Aure. Puede presentarse que tenga varios tipos o depende como la temática que vaya avanzando, su dificultad, si él no tiene los apoyos, las adaptaciones o los ajustes necesarios por parte del personal docente, los apoyos de la familia, se le puede llegar a todos. ¿Ok? Bueno, en la educación escolar, cuando inician nuestros chiquitos, aquí vamos a empezar a ver a un niño con problemas para aprender a contar. Entonces, él no puede recordar el orden correcto de los números. Así nosotros se lo repitamos totalmente, nosotros hemos hecho todas las adaptaciones con canciones, toda la forma didáctica, que a veces uno escucha que los profes dicen, no, se los he enseñado de todas formas, pero él tiene esta dificultad para aprender a contar. No puede recordar el orden correcto de los números. Entonces te dice del 1 al 10 bien y luego empieza a nombrar otros y vuelve al menor. Tampoco tiene dificultad cuando se le pide empezar a tener un orden o a contar con 4 unidades para coger, para empezar a organizar, a contar este tipo de cosas. Dificultad para entender los términos relacionados con las matemáticas. Entonces va a tener esa dificultad de saber cuál es el más grande, cuál es el más pequeño, a organizar, asociar. No puede entender la relación entre un número y cantidad. Entonces escuchamos a unos profes que bueno, que el niño ya escribe, ya sabe cuánto es 4, cuál es el número 4, pero no sabe cuántos son 4 colores. Todos estos tipos de señales nos empiezan a indicar que hay la presencia de una dificultad. En este nivel preescolar, los niños cuentan con sus dedos y digamos que por la edad madurativa, todos los niños en esta edad utilizan sus deditos o utilizan una serie de elementos para contar. Perfecto. Quiero que hagamos énfasis, vayamos recordando esa parte. En la educación primaria, ya cuando entran a primaria, entonces van a tener dificultad para identificar correctamente los símbolos matemáticos, el sumo, más, menos, multiplicación, división, poder hacerlo, van a empezar a tener esa dificultad. Dificultad para recordar hechos numéricos. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo, 2 más 8, 8 menos 2, 4 por 7. Aquí empezamos esa dificultad grande para el aprendizaje de las tablas. Aquí
el niño, el estudiante que se esté evidenciando esta presencia de discalculia, aquí vas a continuar contando con los dedos. Es clave que veamos esta señal. Él necesita de nuevo los dedos para contar. Y eso que ya estamos en una edad madurativa en que nos dice que podría estar haciendo cálculos de forma mental. Tiene dificultad para entender palabras relacionadas con las matemáticas, como mayor que, menor que. Estas partes para él van a ser como muy abstractas. Problemas con las representaciones visuales y espaciales de los números. Va a tener también dificultad para poder señalarlos en una línea numérica. En esta línea numérica que nos toca empezar a colocar los números, va a tener dificultad, no va a entender cómo debe hacerlo. Dificultad para entender el valor de la posición de los números en unidades, decenas y centenas. Poder escribir, problemas para escribir los números y ponerlos en una columna correcta. Poder escribir el número en letras, tampoco lo va a poder, digamos, se le va a dificultar entender cómo hacerlo. Presentar síntomas generales, llevar puntuación de los deportes. Entonces, les decía que una de las señales es que también no solamente esta dificultad va a estar en el área académica, sino también fuera de esta área académica. Entonces, como que llevar un marcador de su equipo preferido, entender esa señal del marcador y saber a quién pertenece, se le va a empezar a dificultar, no va a entender, decir la hora, así sea en un reloj de hora digital, el sentido de la orientación, la lateralidad en estos niños va a ser clave, ese sentido de orientación se va a perder, si tú le envías señales no va a entender, 2 pasos para el frente, 3, este tipo de instrucciones e indicaciones va a tener dificultad para seguirlas. Para comprar en la cafetería, saber cuánto tienen que devolverme, cuánto tiene que llevar, en situaciones cotidianas como leer una placa de un automóvil, identificar el número del bus, puede que lo diga al revés o confunda los números, que sea el número 20 que debe tomar y el de 28 o al revés. ¿Listo? Y en educación secundaria, cuando ya llegan al bachillerato, que a veces nosotros este tipo de trastornos y dificultades en la primaria, por ciertos apoyos que se realizan, a veces nos pasan un poco desapercibidos o lo empezamos a confundir con etiquetas como que el niño es lento o el niño es flojo o es que es muy distraído o que no tiene apoyo en casa. Pero ya en la educación secundaria, si mi estudiante no ha recibido los apoyos necesarios que requiere para poder eliminar las barreras y estas dificultades que se le presentan, entonces va a continuar, digamos, van a persistir todas estas señales que ya he leído, va a necesitar otra vez seguir contando con los dedos y ya en educación secundaria deberíamos nosotros ser capaces de cálculos mentales, por lo menos de números fáciles. Entonces aquí va a tener dificultades para entender la información que se muestran en gráficos y tablas, poder entender un gráfico y una tabla, donde se colocan nuevamente las decenas, las centenas, en los planos cartesianos, esa ubicación norte-sur que baja números negativos. Le cuesta aprender a comprender los métodos de razonamiento y los procedimientos de cálculo con varios pasos. Cuando un problema es demasiado largo, que primero empezamos nosotros con ecuaciones que son largas, que tienen paréntesis, primero se tiene que restar, luego sumar, luego se multiplica, todas estas, comprender este método de razonamiento que se va haciendo desde lo más pequeño hasta lo más grande, va a tener una dificultad grande en efectuar estos pasos y va a hacerlo como en una sola chorrera, obviamente haciendo que su respuesta sea pues errónea. Problemas para encontrar diferentes soluciones para el mismo problema matemático. Entonces, esa parte de flexibilidad mental, de saber, de aplicar esa ley conmutativa, que de miles de formas se puede realizar una operación. Dificultad en la vida diaria, como medir un ingrediente, esto también se va a ver en experimentos, en el área de química, poder seguir una receta, planificar un presupuesto, saber cuánto puede gastar de acuerdo al presupuesto que tiene. Estos niños van a tener mala orientación, continúan con esta mala orientación, problemas de la alteridad,
seguir indicaciones largas, suelen a veces perderse, y si en esta etapa inician a aprender a manejar, pues generalmente no van a ser tan buenos conductores, no son tan buenos conductores tampoco en la vida adulta, por no medir ese tema de velocidad, tiempo, distancia, cuando un objeto está tan lejos o tan cerca. Estas son como las señales que vamos a poder evidenciar. ¿Listo? Continúa, Gaby. Bueno, ahora vamos a ver un poco de cómo hacer, qué apoyos, qué hacer con la discalculia en la escuela. Y antes de eso voy a leer esta frase y quisiera leerlas un poco respecto a lo que opinen. Es una frase de Madeleine Hunter que nos dice: el esperar que todos los niños de la misma edad aprendan del mismo material es como esperar que todos los niños de la misma edad utilicen ropa de la misma talla. Quiero que reflexionemos un poquito de esta frase. Si alguien nos quiere comentar. Nadie. Y justamente este pensamiento de Madeleine Hunter es lo que nos invita a un poco a ese apoyo docente en el aula. Y tiene razón, así como los niños de una misma edad, hay unos más altos, unos más gruesos, unos más delgados, unos más bajos. No podemos decir que todos los niños de 10 años se ubiquen en la misma talla. Es así mismo como en la escuela. A veces los métodos o los materiales que estamos utilizando los hacemos como no pensando en todos, no son adecuados para todos. Pueden ser un muy buen método, un muy buen material, pero no le sirve, digamos, a todos nuestros estudiantes. Entonces, Alejandra nos comenta acá que todos tenemos diferentes aprendizajes y diferentes tiempos. Así es, Alejandra. No todos aprenden de la misma forma, así sean del mismo curso. Exacto, Andrea nos toca un tema importante que debemos a la hora de pensar en ajustes para un estudiante con discalculia, pensar en ese nivel matemático en el que se encuentra. Entonces, así pertenezca al mismo curso, ver en qué nivel está mi estudiante, qué apoyos requiere para continuar, qué apoyos, qué material adaptado, manipulable necesita este estudiante. Y eso es lo que vamos a ver un poquito en esto que sigue, en cómo manejar, en cómo adaptar, en cómo hacer con un estudiante que tenga un trastorno del aprendizaje como es discalculia en la escuela. ¿Listo? ¿Sigue? Muy bien. Bueno, los niños con discalculia necesitan de un entrenamiento adaptado, casi que diario, basado en qué? En comprender conceptos, procedimientos y en el uso de materiales manipulativos que le faciliten la comprensión numérica. Entonces es clave que si mi estudiante no comprende un concepto, pues no va a poder llegar al procedimiento. Entonces nosotros como que esa misma meta podemos fraccionarla en que primero él comprenda, primero identifique, ya luego que él ha comprendido, entonces iremos qué técnica utilizamos para que pueda realizar lo interprete cómo se hace ese procedimiento, primero que lo mecanice y luego que pueda comprenderlo, que tenga todo ese uso de un material concreto que pueda ser manipulable y adecuado para él, que le facilite toda esta comprensión en todos estos procesos matemáticos. Y ojo acá, mis profes, este énfasis debe hacerse siempre en la comprensión profunda de los conceptos, no en mecanizar, no en mecanizar cosas que no comprendan, porque entonces los va a llevar a que tengan respuestas erróneas y sobre todo en el área de la matemática. Entonces debemos utilizar materiales así mismo, materiales que los lleven a comprender más que a poder encontrar sus respuestas. No es tan importante que cuando nuestro chico tiene un trastorno de discalculia puede
digamos, equivocarse en la respuesta, pero fijémonos si está comprendiendo ese procedimiento. Es importante ir también alimentándolo desde esta parte. Y hay que centrarse en que en estos procedimientos logren identificar y comprender todo el proceso matemático que queremos que comprenda. Este material manipulativo que los estudiantes requieren también puede utilizarse para resolver los problemas. Entonces, aquí está bien que ellos puedan, digamos que como docentes podamos permitirles que tengan las tablas de multiplicar a la mano, o que tengan tapitas, o que tengan palitos, o que tengan colores para contar, que usen los dedos, que este material que yo le estoy proveyendo le ayude a llegar a la respuesta y a poder comprender todo ese proceso, a que él pueda tener la comprensión de ese proceso matemático que yo quiero que tenga. El uso de la calculadora, ¿por qué? Porque nos vamos a enfocar, permitirle esta calculadora desde que yo identifique que mi estudiante sí sabe el proceso. Él ya sabe el proceso, digamos, de una multiplicación o de una suma, sabe realizarla. Si sabe hacer muy bien ese proceso, pero el ejercicio es demasiado extenso y necesitamos con él como una flexibilización de tiempo en el tema de que tiene esa lentitud para realizar este proceso, que sabe cómo se hace, pero tiene lentitud para hacerlo, podemos pensar en apoyarlo con esto que es el uso de la calculadora. ¿Listo? Otro, digamos, concepto importante que deben interiorizar los niños con discalculia siempre ha sido la multiplicación. Y no solamente los niños con discalculia, sino nosotros vemos en el general del aula dificultad para el aprendizaje de la multiplicación. Entonces, en este caso, las regletas de multiplicación, esas que son así manipulables, ayudan mucho para evidenciar, digamos, ayudar y tener ese apoyo de aprendizaje. ¿Listo, Gaby? Bueno, siempre, digamos, este proceso del chico en el aula requiere que los docentes realicen ajustes que puedan, digamos, ayudar el proceso, realicen ajustes en todas, digamos, las esferas de acuerdo a la valoración pedagógica que yo haga con mi estudiante, a esa valoración que yo lo conozco, a esa evaluación que yo lo observo, que me doy cuenta cuáles son sus dificultades. Entonces, todo este material que use va a dar respuesta, digamos, a esas barreras que se están evidenciando a las que mi estudiante se enfrenta del contexto día a día. Entonces, digamos, uno de los ajustes o adaptaciones que podemos hacer es en cuanto al material. Este material tiene que ser de fácil acceso visual o manipulativo. Entonces, aquí en pantalla tenemos, digamos, un material concreto que le ayuden a los estudiantes en cuanto a los principios de cantidad, de orden, de tamaño, de espacio, distancia. Aquí vemos, digamos, una tabletica en que se escribe el número y estos los venden y el estudiante coloca con daditos la cantidad. Entonces, para que tenga ese concepto de número-cantidad. Fichas parecidas al dominó, en la parte de abajo tacitas con bolitas, con frijolitos, con fichitas que le permitan contar, el uso de la plastilina o de arenita en donde él pueda dibujar el número, lo vaya identificando, regletas, con material reciclable como rollos de papel higiénico y palitos, pueda empezar como a todo ese conteo. Entonces, todo este material manipulable le va a dar a él todo ese acceso y todo ese apoyo para la realización de operaciones. Digamos, aquí es para dos cosas: para que identifique los números, para que identifique cómo se escribe, a cuánta cantidad representa, y también para que lo ayude con sus operaciones matemáticas. ¿Ok? La que sigue. Bueno, de acceso visual. También cuando presentamos los ejercicios, ¿cómo es que se los estamos presentando a nuestro estudiante? Ellos necesitan tanto de parte gráfica como de conteo, entonces guías que sean de esta forma. Los que necesitan contar con sus deditos, entonces que además tengan sus dedos y podemos utilizarles manos hechas en papel, que sean ellos mismos hagan su manito y vayan bajando dedos para poder realizar operaciones.
En cuanto a multiplicación, graficarlas, acá vemos un cuaderno donde un profe se dio como una ruleta de multiplicación en donde está el número central por el que vamos a multiplicar y el resultado está en la parte de abajo. Gráfico, utilizando imágenes, cantidades para que puedan hacer agrupaciones. Este también es un material importante que le puede servir a los estudiantes, no solamente a mis estudiantes con discalculia, sino a aquellos con dificultades matemáticas y a todos en general. La que sigue. Estas es una serie de material manipulativo para aprender los procesos. Entonces, la máquina de la suma llevando, en donde se identifique cuál es la casilla de las decenas, cuáles de las unidades, y bueno, si en caso fuera de 3, las de las centenas. Entonces, con tapitas, él aprenda y mecanice todo este proceso. Y que se ayude también con tapas para el conteo o con los dedos o con calculadora si es necesario. Luego sigue la máquina de la suma, también realizada con material desechable, en donde están 2 tubitos, entonces el estudiante con pimpones o con frijolitos o con bolitas agrega, digamos, la cantidad por uno de los tubitos, luego la otra que va a sumar, y cuando abre el cajón, en este caso es una máquina de la suma con una cara de un robot, puede contar cuánto fue la suma. Esto lo lleva como a aprender todo este proceso y ayudarse también para realizar operaciones. El de los dedos, la de aquí de la caja rosada es la máquina de la resta. Entonces se colocan también con los tubitos de papel higiénico el número que representa cada cantidad, se colocan pimponcitos, aquí las bolitas van a ser mucho más pequeñas, como con formita de estrella, y él debe empujar para el fondo de la caja la cantidad que se quita. Y lo que quede arriba es el resultado de esta resta. Los vasos que no sé si se vea bien en pantalla, pero la cartulina roja tiene multiplicaciones, entonces digamos 8 por 3 y el resultado va en este vaso desechable y los niños los van tapando. Entonces puede también servir como juego. La ruleta de la multiplicación, la máquina de la resta llevando, es igualita a la de la suma, digamos como la misma mecánica, pero acá le permite al estudiante, sobre todo con discalculia, que muchas veces se les olvida que deben llevar cuando hace una resta, se les olvida que el otro le presta, entonces acá se utiliza para poder colocarla, que él la tenga en cuenta, que pueda tener la atención y que aprendan jugando y pueda, digamos, sea un poco menos estresante y le produzca menos ansiedad esto de realizar operaciones matemáticas, porque debemos pensar que ya nuestros niños tienen un bloqueo hacia las matemáticas, ya se les ha dificultado, ya piensan como que el que es bueno para las matemáticas tiene como una capacidad mayor o un poder de otro mundo, han escuchado cosas como es que no se le dan las matemáticas, a veces a nivel familiar uno escucha padres de familia que dicen es que igualito a mí, yo también fui mala para las matemáticas todo el tiempo, entonces son cosas que los van llenando en su cabecita y entonces los van causando como esta ansiedad y estos mitos sobre la matemática. Si son estudiantes de bachillerato, ¿qué material nos sugiere? Nos dice Katia. Digamos, depende del nivel del estudiante. Aquí también tenemos que empezar a hacer como una valoración con este estudiante. Depende al nivel en que él esté. Digamos, ya cuando está en bachillerato, pues no vamos a llevar una maquinita con dedos de la mano, a pesar de que mi estudiante cuente con los dedos, sino digamos como que este proceso, si tiene dificultad en su nivel de suma y resta, podría hacerlo en casa y dentro de la institución yo podría permitirle a él tener las tablas de multiplicar o permitirle la calculadora. ¿Sí? Esto varía mucho de acuerdo al nivel en el que se encuentre mi estudiante y también conceptos como su autoestima y este tipo de cosas. La que sigue, ya también a nivel de bachillerato podemos utilizar aplicaciones a nivel electrónico, ya te las muestro.
Bueno, aquí estamos viendo material manipulativo para la división. Entonces, mi tabla de la división o la de abajo es la máquina de la división. Si ustedes se dan cuenta, entonces evidencia bien el proceso, nuevamente con tapitas. Allí era, creo que era 64, bueno, 64 dividido en 4, creo que son los números. Le permite tener al estudiante las tablas de multiplicar si todavía no se las sabe, o si ya la sabe, entonces quitaríamos las tablas de multiplicar de allí. Entonces, para que entienda ese concepto que está el número, que si es de una cifra, debo dividir de una cifra bajo la cifra que está allí. Entonces, y allí se evidencia todo el proceso, se le va mostrando que debe restar. Entonces, gracias a esta máquina, él va como memorizando e interpretando y adquiriendo todo este proceso que sería la división. Si son más pequeñitos, también podemos pensar la caja de las divisiones, que es con chaquiritas. Está la división que debo hacer abajo. En la caja grande, blanquita, que se ve en la pantalla vacía, pondría las chaquiritas. Y ellos tendrían que empezar, si dice 24 dividido en 6, entonces coger las chiquititas y dividir en cantidades iguales en 6 cajitas. Y esto empieza también como a llevarlos a esa comprensión de lo que es dividir, ¿cierto? Y lo mismo también si no tienen muchas Shakiras o las Shakiras, digamos, les da miedo o no sé, que se las coman o se pierdan, entonces podemos hacerlos con palitos de paletas y para que sea divertidos estos palitos podemos pintarlos de colores. Listo, la que sigue. Bueno, esta que ven acá es una máquina para sumar fracciones. Entonces, la primera de adelante se ven las flechas, en donde indica, digamos, depende a qué operación fraccionaria voy a hacer, si se tienen que cruzar, si se multiplica numerador por numerador o denominador por denominador, y entonces se pondría al frente el resultado. Funciona muy bien para que ellos logren interpretar este proceso, para que logren sumar, logren restar. Muchas veces ya ellos han adquirido las tablas, las sumas, pero la dificultad es cuando hay que hacer como estos procesos largos. ¿Listo? La que sigue. Fomentar el uso del lenguaje matemático en nuestros estudiantes. El lenguaje matemático es abstracto, entonces muchas veces ellos no, el lenguaje matemático a veces también es preciso, pero no entienden los términos. Viene con interrelaciones, cada símbolo en matemáticas es importante, digamos, qué hacer primero, qué no hacer. Entonces, el lenguaje matemático es muy diferente al lenguaje en general porque, digamos, no se pueden interpretar de forma gestual, sino es demasiado preciso. Entonces, nosotros a los estudiantes necesitamos, sobre todo, a todos los estudiantes en general, que se les dificulte esta área y sobre todo nuestros niños con discalculia, ayudarlos con instrucciones para que puedan traducir este lenguaje matemático y puedan comprenderlo. Entonces, con frases, con una infografía o un póster de las palabras claves que hay en los problemas y que, digamos, qué símbolo, qué símbolo matemático utilizar. Entonces, cuando, digamos, aquí en el ejemplo, está muy explícito, utilizamos la palabra gráfica, la parte gráfica, la parte escrita, y además le colocamos que juntar es, entonces la palabra clave, sumar. Se diferencia la cantidad con el número y se indica qué debe hacer y se muestra que se puede hacer de forma horizontal y de forma vertical. Entonces, un apoyo para nuestros niños sería como un póster o una memoficha o una infografía con las palabras claves de los problemas, para que ellos se guíen como para que se guíen en esa parte de cómo realizar un problema. Entonces nos dice, ¿qué material nos podría recomendar para procesos como cálculo mental? Es que para el cálculo, digamos, esa comprensión del cálculo mental es un poquito, es lo que se tarda más, pero entonces sería como material como tal para cálculo mental, sería más como actividades a nivel aplicaciones, en donde les ayude rápido por juego a hacerlos, juegos de Kahoot, juegos
digamos, por el juego. Juegos como el parqués, que les hace ayudar, si sumo aquí, como por medio de juegos empezamos a ellos, porque es que esa es la dificultad que más tienen, pero antes de llegar al cálculo mental, tenemos que empezar a saber manejar el cálculo a nivel manipulativo, saber contar con este material concreto que tenemos. Pero por medio de juegos es que nosotros podemos hacer toda esa parte de cálculo mental, por lo menos jugar es más de estrategias, en el aula, a la tienda. Ya más adelante van a ver como todo el apoyo en casa que ayuda para que los niños empiecen a saber eso de sumar, de restar, de llevar frente al cálculo mental. ¿Listo? La que sigue. Adaptar las actividades también es importante. Aquí en pantalla les tengo dos problemas. Uno que no está adaptado, que es generalmente como nosotros lo presentamos, así vienen los libros, y otro que lo adaptamos. Recuerden que para nuestros niños con discalculia es difícil ese paso a paso. Entonces el problema no adaptado dice así: Juan tiene 6,000 pesos para comprar. En la cafetería del colegio compra una empanada de 2,800 pesos, una gaseosa de 1,600 pesos y una manzana de 1,350 pesos. ¿Cuánto dinero ha gastado en total? ¿Cuánto le ha sobrado? Cuando se lo presentamos de esta forma, encuentra como un conjunto en donde este lenguaje matemático se le dificulta, no sabe qué tiene que restar, qué es lo que primero tiene que hacer, cuál contesta, qué pregunta responde. Entonces miren la forma del problema adaptado. Juan tiene 6,000 pesos para comprar. Decimos 1, que es el primer paso. Que él entienda que Juan, ¿cuánto tiene? 6,000 pesos para comprar. Segundo, en la cafetería del colegio compra. Entonces se enumera como una lista. ¿Qué compra? Una empanada de 2,800 pesos, una gaseosa de 1,600 pesos, una manzana de 1,350. Viene el paso 3. ¿Cuánto dinero ha gastado en total? Si es paso a paso, se supone que esa es la primera pregunta que debe contestar. ¿Cuánto le ha sobrado? Entonces, digamos, si adaptamos los problemas, esta es una adaptación en la que Juan va a trabajar exactamente lo mismo que están trabajando todos, pero si lo hacemos en este orden, estas instrucciones van a ser muchas más claras para él y se empieza a ver como de forma de paso a paso. Recuerden que tienen dificultad en esa flexibilidad. ¿Listo? El que sigue. Acá hay otra actividad adaptada. Vamos primero con la que no está adaptada o ejemplo de actividades. La primera dice, escribe los números del 1 al 30, encierra los resultados de la tabla del 2, subraya los de la tabla del 4, tacha los números de la tabla del 8. Segundo, escribe los números que encerraste y tachaste. Tercero, escribe los números que subrayaste y los que tachaste. Es mejor para ellos que las presentemos en esta forma nuevamente en paso a paso como en instrucciones cortas y nos va a servir para que todos los niños tengan mayor claridad. Bueno, aquí creo que hay un error, tendría que escribir otra vez 30. Escribe los números del 1 al 30 primero, encierra los resultados de la tabla del 2, sería el segundo paso. Tercero, subraya los números de la tabla del 4. Cuarto paso, tacha los números de la tabla del 8. Quinto, escribe los números que encerraste y tachaste. Y número 6, escribe los números que subrayaste y tachaste. Cuando entregamos la actividad a mi niño de esta forma, digamos que va a poder comprender mucho más ese paso a paso, esa instrucción, va a poder comprender más el proceso y lo ayudamos, es como lo estamos orientando al proceso y a la respuesta. ¿Listo? La que sigue. Bueno, ¿qué otros apoyos y ajustes necesitan nuestros chicos? Primero, repito nuevamente, dar instrucciones claras sobre el proceso que deben hacer. Permitir el acceso a pósteres o infografías con el paso a paso. Aquí en pantalla tenemos pasos para resolver problemas. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El paso a paso. Un paso a paso depende a la edad de nuestro chico.
y digamos también a su nivel con dibujos y letras, como está la primera, graficado y además escrito, paso a paso para resolver. Entonces, por medio de una infografía, solo letras, con un mapa mental, con un mapa conceptual, algo que sea muy claro y que se le evidencie qué es lo primero que tiene que hacer, leer el problema, sacar los datos, subrayar la pregunta. Entonces, pensar qué debo hacer. Entonces voy al otro póster, si ya lo tiene identificado, qué operación matemática debo hacer y escribir la respuesta. Y entonces acá dice en mi póster, si tu respuesta está correcta, felicitaciones. Si no está correcta, vuelve a revisar el proceso, síguelo intentando. Siempre hablar en positivo. Siempre debemos creer en que nuestros niños sí pueden y que van a poder sacar su mayor potencial. Permitirle además consultar las tablas de multiplicar si es necesario y o el uso de la calculadora. Recuerden que más que fijarnos nosotros en la respuesta, debemos fijarnos en que él se apropie de ese proceso. Ya si se apropia perfectamente de ese proceso, seguramente sus respuestas van a ser las correctas. Ajustar el tiempo al evaluarlo si es necesario. Sabemos que él presenta una lentitud a resolver problemas, démosle un poco más de tiempo para su entrega de trabajos. No está mal decirle, bueno, si no terminó, entréguemelo hasta acá, el resto me lo entrega mañana. Uso de aplicaciones. Estas aplicaciones son buenísimas para lo que nos estaban preguntando, para empezar como todas esas estrategias de cálculo mental, de todos esos procesos, de que se vaya apropiando de los números. Entonces, gratis encontramos una que se llama BMAT, en donde pueden jugar con las matemáticas, o SmartTip, pero estas tiene tutoriales para padres. Esta es muy buena, pero creo que esta sí la cobran. Juegos electrónicos para aprender, juegos en que van navegando y tienen que sumar. Esto les ayuda mucho a ese cálculo porque van como haciéndolo. El juego que estaba allí de las tablas de multiplicar, que está la operación y rápido tienes que poner el vaso encima, si sea con suma o con resta, y si lo hacemos como en parejas, que sea un juego divertido de competencias en donde les hagamos ver que el error es una forma de aprendizaje. Funciona mucho para que ellos vayan adquiriendo esta parte de cálculo. Juegos como Kahoot dentro del aula, juegos tradicionales, parqués, golosa, escaleras, juegos con los dados, dominó, todos estos juegos hacen que ellos se vayan como, digamos que los procesos o las actividades las hagamos con estos juegos, van a ser, además de divertidas, además de que los va a llevar más a la atención, a conectar, a tener iniciativa, a que se apropien mucho más de todo lo que queramos con nosotros, con el aprendizaje. ¿Listo? La que sigue. El apoyo en familia. Recuerden que este apoyo en familia es clave también. Los que están papitos acá, los que son papitos y han evidenciado dificultades en sus niños. Esta situación de tener la dificultad en sus operaciones, de ver que sus compañeros pueden y ellos no, de intentarlo y de que su respuesta no sea correcta, de no lograr ciertas cosas, hace que requieran un gran apoyo emocional. Y sobre todo que empecemos a fomentarle la autoestima, que nosotros como padres y también como docentes incluso conozcamos un poco de la discalculia y nos demos cuenta de que nuestro chico está viviendo con esta dificultad. Así que este fomento de la autoestima, de que cualquier avance que él haga, por mínimo que sea, entonces se lo hagamos ver, se lo resaltemos, que ellos vayan viendo su proceso. En este proceso también es importante cuando uno lo evalúa y luego alcanzó ciertos objetivos o siempre metas y lo vuelve a evaluar, resaltarle, mira hasta dónde has llegado, si has podido lograr esto, que él sienta que nosotros nos interesamos por él y no solamente porque tenga, digamos, por él y cómo se siente, que creamos un vínculo. Entonces, desde casa, ¿qué se puede hacer para que nuestros chicos se apropien de las matemáticas, que los chicos estén más, digamos, más en contacto con las operaciones? Entonces, podemos cocinar juntos, por lo menos una receta, entonces que entre
el papá le diga, bueno, vamos a hacer, qué sé yo, una torta, pásame la harina, vas a medirlo en una taza. Recuerden que todas estas medidas se le dificultan también. Pásame el chocolate, bueno, que le vaya pasando los ingredientes. Esto de cocinar juntos es buenísimo. Jugar con el reloj, empezarlo a practicar, esto de adivinar la hora, ir al supermercado y que le ayude con las compras. Entonces, que le digas, mete 8 tomates en la bolsa, pásame esto, que se vea como divertido, pero estas cosas lo van apropiando de todo lo que es conocimientos matemáticos, que ya luego que hay ciertas bolsas en el carrito le digas cuántas bolsas hay y así se equivoque, los motives a que los cuenten nuevamente hasta que logre como encontrar, mirando los precios en el supermercado, ya si están más grandecitos, contarles del presupuesto y que vayan como haciendo un cálculo, que si les alcanza, si no les alcanza, digamos, acercarlos a este mundo de matemática en su vida cotidiana. Consultar con él, bueno, dudas sobre los precios, como dije también, no solamente en el supermercado, también cuando van a la tienda, jugar a contar, entonces, si vamos viajando, digamos, ese juego que uno hace, cuántos carros verdes vas, cuántos azules han pasado, cuántos deportivos, cuántos camiones, cuántas placas tienen número par, cuántas impar, cuántas placas recuerdas. Bueno, ese número de conteo los lleva también a que vayan grabando todo lo que es matemáticas. Eh, encontrar, no, bueno, acá ya dije lo de las placas, lectura de placas, el número del bus, que te ayúdame a ver, nos vamos a ir en la buseta, qué sé yo, 48, entonces que él te ayude a mirar esos números, así se equivoque, está bien, volverlo a ver, jugar a recordar teléfonos, a los que recuerden mayor teléfonos, a que te ayude a poner a la mesa, entonces que él empiece, cuántas personas vamos a almorzar, cuántos cubiertos debes colocarle, cuéntales cuántos tenedores tienes que llevar, cuántas cucharas, cuántos individuales, bueno, cuántas servilletas vas a poner. Entonces esto lo lleva como a apropiarse de todo esto, de lo que es la matemática, a solucionar. Jugar a la tienda no solo en casa, sino también en el aula, y todos estos juegos de mesa como lotería, números, parques, escalera, la golosa, jugar con dados, tío rico, todo esto hace que ellos vayan apropiándose de los números y jugando y que nos lleven a lo que preguntaba la participante, como a ese cálculo mental. ¿Listo? ¿A qué sigue? Muy bien. Ahora quiero que me digan, tenemos esta niña, esta chiquita es Andrea. Andrea se fracturó su bracito. Entonces quiero preguntarles a ustedes, a esta niña como docentes en el aula, ¿ustedes le calificarían los dictados o lo que ella escriba? ¿O qué haríamos con ella? ¿Qué haríamos para... ¿Le calificaríamos escritura? ¿La pondríamos a escribir? Las leo. ¿No saben hacer con esta niña? Cecia Margarita nos dice que evaluaciones orales. Muy bien, Cecia. Al punto que yo quiero llegar es a esta chica que tiene su bracito fracturado, que va a pasar un tiempo con su brazo fracturado, que luego le van a quitar su yeso, que tal vez deba ir a una terapia para que coja fuercita y pueda volver a escribir. Lo que nosotros vamos a hacer es lo que nos propuso Cecia, un ajuste, una adaptación hasta que ella pueda volver a escribir correctamente. Si sabemos, identificamos que no puede hacerlo justamente, digamos, de la forma escrita, no vamos a insistir en evaluarle de esa forma que ella no puede en este momento. Vamos a esperar a que ella lo logre. Entonces, asimismo, vamos a hacer a nosotros en el aula. Y eso es lo que precisamente nos invita el diseño universal para el aprendizaje con nuestros estudiantes en el aula. Poder conocerlos, poder identificar sus fortalezas, sus capacidades, sus realidades y poder planear y pensar en métodos, pensar en estrategias, en material adaptado, hasta en evaluación,
que se ajuste a todos y que ninguno se me vaya a quedar atrás. Entonces, esa es la invitación de esta noche. ¿Listo? Continuemos. Muy bien. Así como vemos acá, el diseño universal para el aprendizaje es mirar nuestra clase por dentro, mirar a nuestro alumno, a cada uno de ellos según sus diferencias. Aquí en las imágenes hay el que es juguetón, el que es atento, el que es desatento, incluso nos describen a una niña enamorada, el que es chistosa, el que es callado, el que no habla. Así tenemos nuestros chicos tan diferentes como huellas digitales, siempre repito. Entonces, de acuerdo a eso, es que nosotros como los docentes vamos a pensar cómo planear nuestras clases. Primero, para que ninguno se me quede atrás, para que todos puedan y para que todos desarrollen su mayor potencial, ¿cierto? Y siempre motivados. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué debemos pensar al momento de iniciar una planeación de clase? Primero, las redes implicadas en los aprendizajes, como nos dicen los principios de DUA. Allí la neurodidáctica nos ayudó con esto. Ellos nos dicen, nosotros tenemos una forma de pensar, unas áreas que se activan cuando estamos en esos procesos. Entonces, desde la educación, si nosotros aprendemos de esa forma, a través de estas redes cerebrales, a través de la implicación en estos procesos, entonces nos vamos a llevar eso al aula. Entonces, ¿cuáles son estas redes? Continúa. Aquí el maestro cerebro nos señala cuáles redes. Entonces, la red afectiva, que está en verde, esa parte del cerebro que tiene que ver con esta red de emociones, con esta red que nos implica a nosotros en querer aprender, en querer llevar una tarea a cabo, esta vez que nos motiva a participar en estos entornos educativos. Luego sigue la red de reconocimiento, que es toda esa red de la parte parietal. Estamos ahí viéndola de color moradito, sería moradito, pero salió ahí como fucsia por la luz. Y la red estratégica, que es la red toda frontal. Entonces, en la red de reconocimiento es cómo recibimos nosotros todo ese conocimiento que nos viene, cómo a través de los sentidos nosotros podemos aprender. Y la red estratégica, cómo nos vamos a llevar eso que aprendemos a la acción, cómo vamos a demostrar nuestros aprendizajes, cómo vamos a evidenciar que si comprendimos, interiorizamos, interpretamos todos esos procesos del aprendizaje. Esto nos lo trajo a nosotros la neurodidáctica, nos habló de cómo todas estas áreas del cerebro y estas conexiones intervienen en nuestras formas de aprender. Y si existen estas redes, si estas redes están implicadas en todo nuestro aprendizaje, pues nosotros debemos, como docentes en nuestra planeación, implementar estas redes y sus principios para el aprendizaje y nuestras metodologías. Continúa. Entonces, las afectivas son las especializadas en dar significados emocionales. Y si ustedes recuerdan, todo, digamos, a nivel colegio cada vez, o aprendizaje, nos recordamos como algo que aprendimos por el chiste que hizo el profesor, o porque esa vez nuestro compañero hizo tal cosa, o me acuerdo que ese día la profesora hizo esto, o conocí tal película, tal video. Entonces, desde allí me motivé y eso me dio un significado emocional que ese aprendizaje se quedó en mí. En la red de conocimiento es la especializada en percibir toda la información que me ingresa a través de los sentidos y adquirirle significado. Entonces, a nivel de aprendizaje, si estoy aprendiendo por estos sentidos, es la forma en que reconozco las letras, los números, los símbolos, las palabras, los objetos, los patrones, los conceptos, todo esto. Entonces, interviene con todos estos sistemas aumentativos de comunicación, con toda la forma visual, con toda la forma auditiva, con todo lo que tenga que ver para poder yo reconocer este aprendizaje. Y la red estratégica es la especializada en planificar y ejecutar y monitorear todas las tareas motrices y mentales, todo lo que nos lleva hacia la acción. Entonces, en la práctica pedagógica, esta red permite que las personas puedan desde sacar sus útiles escolares hasta escribir, hasta analizar y hasta expresar lo que se aprendió.
¿Listo? Perfecto. Además de esto, volvemos a repetir que al momento de planear, ¿qué es lo que nos dice DUA? En el marco de DUA nos dice que debemos crear diseños flexibles desde el principio, desde que iniciamos nuestra planeación, pensando en absolutamente todos mis estudiantes a los que yo les voy a presentar opciones personalizadas que les permitan, digamos, progresar desde allí, que permitan que ellos puedan desarrollar su mayor potencial y que ninguno se me quede atrás. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el nivel en que ellos están y no del nivel que yo me imagino. Porque entonces volvemos a lo mismo. Bueno, dijimos, en primaria ya deberían estar haciendo cálculo mental, pero mi niño sigue contando con los dedos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces, aquí es cuando yo me pongo a conocer toda mi aula, todo mi grupo, a través de una valoración inicial que me permita conocerlos y me lleva a hacer una planeación. La que sigue. Promover entonces, ya después de conocerlos, de conocer a todos mis estudiantes, de identificar qué les gusta, sus realidades, sus capacidades, entonces yo una misma información que quiero llevar a esa aula la voy a presentar en los distintos modos sensoriales en los que aprende el ser humano. Vista, oído, tacto y los otros sentidos, o por lo menos mínimo en cada planeación, 3 de estos sentidos. La que sigue. Y también es importante, asimismo como presenté la información de diferentes formas, dar opciones de evaluación, porque para la inclusión la evaluación es clave. ¿Cómo voy a evaluar a mi estudiante? ¿Cómo sé que él se apoderó del aprendizaje que yo quería darle? ¿Le quedó todo claro? ¿Faltan cosas por afianzar? ¿Cómo voy a hacer para que ellos expresen lo aprendido? Y desde allí, desde esta evaluación, es importante primero que aprendan que del error se aprende, si aprenden que el error es un aprendizaje, manejan la frustración. En esta evaluación también darles opciones, toma de decisiones que les promueva la autonomía a mis estudiantes. Entonces, hacer que esta evaluación también sea como divertida y que esta evaluación tenga que ver específicamente con el objetivo que yo me propuse con mi estudiante. Perfecto. La que sigue. Y entonces, ya resumiendo, tenemos que ver es que para poder nosotros implementar el diseño universal para el aprendizaje en nuestras clases y hacer una buena planeación que se geste desde el principio pensando en absolutamente todos y no tenga que yo cambiar más adelante, entonces, o sea, que no tenga que hacerle ajustes luego porque yo ya tuve en cuenta todo, es primero conocer a mis estudiantes después de hacer una muy buena valoración inicial con todos ellos, conocerlos, observarlos, escucharlos y que me permita saber cuáles son sus individualidades, sus capacidades, sus realidades. Segundo, establecer una meta o objetivo que va con todos los estudiantes, con todos, pensando en el nivel en que ellos están. Tercero, definir qué métodos, qué materiales, qué estrategias voy a utilizar para superar cualquier barrera de aprendizaje que ya anticipé porque ya conozco a mis estudiantes y conozco su realidad. Y cuarto, proveer diferentes formas de evaluación teniendo asimismo en cuenta a todos mis estudiantes. De esta forma yo voy a implementar el diseño universal para el aprendizaje en mis clases. Entonces, vamos ahora a la práctica. Esta vez vamos a utilizar un salón, o vamos a pensar más bien en unos chicos en un salón de sexto, en bachillerato. Este es mi grado, mi salón de sexto B. En sexto B yo tengo 33 estudiantes, todos completamente diversos. Mis estudiantes son, y eso es maravilloso que tenga esta diversidad en esta aula porque me permite pensar miles de estrategias. ¿Cuáles son estos estudiantes? Yo ya he identificado que algunos presentan miopía, que tengo un estudiante con discalculia, otro con TDAH, un estudiante con dislexia, otro con discapacidad intelectual, con autismo y tengo otros que tienen dificultades, que he visto como que presentan dificultades, pero aún no tienen
un diagnóstico y están en un proceso de caracterización. Las edades de mis estudiantes son de 10 y 12 años, la mayoría. Tengo algunos que están repitiendo el año. Ellos son esta es una institución en la zona urbana. En mi salón de sexto, después de una valoración inicial que yo hice con una prueba que encontramos de unos ejercicios, encontré que sus tipos de inteligencia son musical, kinestésica y visoespacial. En la mayoría hay otras, pero las predominantes son estas tres. Además, mis estudiantes se caracterizan por ser alegres, ser compañeristas, ser muy comprometidos. Se evidencia que cuando trabajan a través de estas inteligencias se tienen mejores resultados que cuando se trabajan con los métodos tradicionales, que es cuando el profe pues explica a través de su tablero y el cuaderno. A ellos les gusta trabajar mucho con material concreto y visual y les gusta trabajar en grupo, aunque también funcionan cuando se trabaja de forma individual. Y les gusta salir del salón de clase a explorar el entorno, les gusta cuando los sacamos a trabajar afuera. Algunos estudiantes tienen problemas para sostener su atención en una actividad, a pesar de que, digamos, no tienen un TDAH, sí son como dispersos y se cansan rápidamente. Los aspectos que tengo que fortalecer en este salón es el seguimiento de instrucciones, ya que pues a veces se tornan, digamos, un poco desobedientes. Perfecto. Este es mi salón de sexto B. Entonces, continuamos. Allí en sexto B, además de todos mis niños que ya les he prestado atención, tengo el caso de Luis Peralta González. Resulta que Luis es un niño de 12 años, pues que cursa mi grado sexto C, vive con sus padres y su hermana menor. Su profesora, la profesora de matemáticas, se puso en contacto con la docente orientadora de la institución porque opina que Luis no avanza igual que el resto de sus compañeros en matemáticas. Se equivoca muchísimo a la hora de hacer las tareas de cálculo, sobre todo las sumas y restas conllevadas y las multiplicaciones, aunque se sabe las tablas de multiplicar. Con las divisiones solo lo logra con las de una cifra y eso que cuando se le ayuda. A la hora de resolver problemas de matemática, prueba por ensayo y error para ver qué tipo de operación se tiene que aplicar. En la mayoría de los casos no acierta. La docente piensa que Luis ni siquiera lee los problemas, que los ve y con los números que aparecen escritos hace la primera operación que se le viene a la cabeza, ya que sus respuestas parece ser que son bastante locas. Bueno, los problemas que está haciendo son problemas sencillos de 1 o 2 pasos donde tiene que aplicar sumas, restas o multiplicaciones. En el resto de las materias, pues Luis va a regular. Él suele estudiar en casa por las tardes con su madre, que está muy interesada en los estudios de Luis. Aunque la madre de Luis opina que él es igual que ella, no se le dan las matemáticas. En los descansos pide a sus amigos le ayuden a comprar en la cafetería, puesto que se le dificultan los cálculos mentales y se confunde con los precios y su presupuesto. A Luis le gustan los deportes, aunque suele confundirse con los marcadores y a veces se equivoca cuando celebra un marcador. ¿Listo? Este es el caso de Luis. Bueno, entonces vamos a ver. La profe aprendió un poco del diseño universal para el aprendizaje y nos dio esta planeación de clase que ella hizo con Luis en su grado. La que sigue. Muy bien. Es en matemáticas, grado sexto. El tema es clases de fraccionarios. El desempeño que tenemos que resolver, o sea, la meta es comprende la conformación de un número fraccionario, su lectura, representación gráfica y su uso en diferentes situaciones contextualizadas. ¿Listo? La que sigue. Muy bien. La profe, ¿qué hizo? Bueno, ella, después de reconocer, digamos, todo lo que vemos en Luis, que se sabe las tablas,
que se le dificultan las operaciones y eso, además de sus chicos que tienen miopía, tiene un chico con discapacidad intelectual, bueno, de todo lo que ha observado en esto, ella realiza esta planeación. En la primera etapa de su clase, ella saluda a los estudiantes, les pregunta cómo les fue, a ella le gusta hacer preguntas indagadoras de cómo se sienten para empezar a crear como un vínculo de confianza entre ellos, ya que las matemáticas se les ha dificultado como a la mayoría. Segundo, ella presenta la agenda, el tema y los objetivos de clase. En esta ocasión, ella nos cuenta que este tema se llama, o ella le colocó el título grande en el tablero, la feria de las fracciones, que fue un tema llamativo. Muchos niños preguntaron, feria, ¿cómo así? Incluso la profe colocó algunos globos, porque en la feria hay globos. Colocó el título y unos globos después del título. Presentó los objetivos de la clase, que era conocer las fracciones, y se presentó el desarrollo de la agenda. Se dan instrucciones explícitas para cada paso y su proceso en secuencia. Esta agenda, ella también la dejó escrita debajo del título, la feria de las fracciones. Como la profe sabe que ellos son muy visuales y además tiene un chico con autismo, entonces la profe generalmente la agenda la escribe, pero también la lleva en una cartelerita con dibujos para que sea más fácil recordar, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Es que ellos empiecen a autorregularse de qué es lo que va a llevar la clase, se indaguen y tengan forma diferente de visualizar la información que esta profe le quiso dar. Entonces, la que sigue. Después de este título, entonces ella les recuerda que este salón, en consenso con todos los docentes, tiene un rincón de la calma que sirve para algunas crisis que les da a nuestro chico TEA, pero resulta que también algunos chicos han presentado como casos aislados de episodios como de ansiedad y de estrés por algunas calificaciones. Entonces, han dispuesto este rincón de la calma en el aula, en donde hay algunas botellas sensoriales que la mamá de nuestro niño llevó, en caso de que algún estudiante quiera un espacio para darse un respiro y autorregular, pero las reglas de este espacio es que solamente pueden estar durante 5 minutos. Ok, la que sigue. Bueno, la profe antes de iniciar la clase colocó el nombre Feria de las Fracciones y además entregó un papel a cada uno de los estudiantes y realizó esta actividad. Ella dijo que utilizando el plegado del papel, entonces tomó el papel y les pidió que lo dividieran en dos partes. Ella les indicó cómo, haciéndolo ella misma como una imagen, y que colorearan la mitad del papel. Después de que lo colorearon, dio la segunda instrucción y dijo que lo volvieran a doblar, obteniendo 4 partes, o sea, lo doblan y lo extienden, ya quedó dividido en 4, y coloreé un cuartico de eso, uno de los 4 pedazos de otro color. Seguidamente les pidió que lo doblaran otra vez en 8 partes, lo doblen y le dejen las marcas a su papel, lo extiendan y vuelvan a colorear un octavo de otro color. Después les pidió que observaran atentamente todas las partes fraccionadas en el papel y ella hizo estas preguntas al azar para que ellos fueran contando. ¿Notan que alguna relación entre las partes coloreadas? Pues, algunos niños iban respondiendo. ¿Cuál parte es la más grande? ¿Cuál es la más pequeña? ¿Cuántas partes pequeñas caben en la mediana? ¿Cuántas partes pequeñas caben en la parte grande? Y les pidió además, después de estas preguntas indagadoras, que si ellos en la vida real habían utilizado las fracciones.
Explicó además de que este era el concepto de las fracciones. Entonces algunos chicos nombraron que cuando habían comido pizza, que cuando habían comido torta. Bueno, en fin. La que sigue, Gaby. Entonces, en la primera etapa, enseguida a esta explicación, la profe presentó un video que se llama el tutorial de las fracciones, todo lo de las fracciones, ahí tienen el link, en donde explican todo lo que es una fracción, cómo puedes utilizarla en el medio real, qué se debe hacer. Todos los niños la observaron, la vieron. Este video demora 5 minutitos. Es muy didáctico con unos niños para prever que ninguno se distrajera. Además, el video está subtitulado para que los niños que, además de que lo estén viendo, puedan leerlo. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué es lo que buscamos? Primero, reconocer el interés de los estudiantes. Cuando nos empezaron a contar de experiencias relacionadas con cuando les parten torta, cuando les parten pizza. Bueno, a los que, digamos, aman las matemáticas, a los que no, en fin. La que sigue. Muy bien. Luego de este video, además ella hizo otra explicación a nivel oral, en donde empezó pues a hablar de las fracciones, incluso llevó un material que ella había hecho con los chicos de servicio social, que fue una pizza, varias pizzas en cartulina, eran 2 pizzas y se le quitó algunas partidas en un cuarto, en un octavo diferentes que sacó de una cajita que se llama la caja de las pizzas y empezó a mostrárselas, ellos pudieron verlas y entonces empezó a decirles que si se quitaba y empezó a dibujarlo también en el tablero a algunos chicos, a nuestro chico con miopía y a nuestro chico con discalculia, incluso a nuestro chico con dislexia, y le entregó además el material ya impreso de forma visual. Y hizo que por unos segundos las pizzas que fue pasando, ellos la manipularan, incluso preguntó, ¿cuántos son en su casa? 4, entregó una pizza, ¿cómo la dividiría? Si invitó a 2 personas, ¿cuál usarías? Y empezó a hacer como este tipo de preguntas para que ellos fueran viendo. Además, allí ya se empezaba a ver que si quitabas 2 pedacitos de la pizza, cuántos quedaban y que contaren y que a cuánto equivalía cada pedacito que iba quitando. ¿Listo? La que sigue. Después de esto, ella dijo, bueno, como ya identificamos un poco este proceso, vamos a jugar. Entonces, para este juego, ella propuso un juego con memofichas, una especie de lotería o bingo de las fichas para que los estudiantes jugaran. Entonces ella dijo, para este juego yo voy a hacer que ustedes se formen en grupos de 4 o 5, ¿sí? Y si quieren, alguno le dio la opción para que trabajara en parejas. Como es un juego, sí necesitaba que todos estuvieran como en grupos homogéneos, que ella misma se percató de que se formaran. La que sigue. Bueno, después de esto, la profe quiso propiciar la participación de todos, por lo cual ella dijo que después de que terminaran de jugar el juego propuesto, en ese grupo de la elección de los estudiantes iban a hacer un póster o una infografía en donde iba a quedar evidenciada las partes del fraccionario, cómo se escribe, cómo se dibuja, y cómo se tiene que hacer. Y iba a brindar tiempos de espera, dijo, para los estudiantes que lo necesitaran y que sus productos pues iban a tener como las 2 formas, que los hicieran en forma escrita y en forma gráfica, ya que estamos por grupos, entonces quería evidenciarlo de esta forma, además de que nombraran, esto sí podían hacerlo de forma oral si querían, cómo se lee ese fraccionario. Aquí ella quiso proveer la participación de todos y proporcionar múltiples opciones para la expresión y comunicación. ¿Listo? La que sigue.
Después de esto, bueno, en la etapa 2 quedamos ya a la práctica de toda esta actividad que nuestra profe estuvo planteando. Entonces, conformaron los grupos. Para la conformación de los grupos, ella llevó como un relojito de arena. Cuando no hay reloj de arena, pues utiliza como el cronómetro en donde daba unos segundos para que conformaran los grupos. Ella empezó a dar cuenta de que quedaran homogéneos, que nadie fuera a quedar solo, y los empezó a distribuir. ¿Listo? Antes de eso, ella con estos grupos, cada grupo tenía que colocarse, además de un nombre, tenía que llamarse cómo se iba a llamar su grupo y tenía que haber un mediador. Entonces, desde ya tendrían que elegir quién es el que va a sacar las fichas, las memofichas para el juego y quiénes iban a ser los jugadores. Entonces, este mediador es el que va a leer el fraccionario y los otros van a colocarlo sobre, digamos, sobre su tablero. Este juego ella planteó que les dio como un espacio entre 25 y 30 minutos para que los niños practicaran y jugaran y se apropiaran. Además dijo que los estudiantes tenían después, cuando diera la orden o el tiempo para realizar el póster o la infografía que se va a entregar a la docente, ellos también tenían que dejarla evidenciada en su cuaderno. O sea, tenían que también ir graficar allí los fraccionarios, escribirlo y decir cómo se lee. La que sigue. Bueno, en esta etapa 3, que es la de transferencia y cierre, la profe solicita que en los cuadernos de manera escrita, gráfica, con ilustraciones, se deje un soporte en donde se dibujen las fracciones y los tipos. Esto para que ella quiere facilitar la gestión de la información y los recursos. Además, que los póster entregados, pues, los va a dejar pegados en una cartelerita que se llama cartelera matemática, para que ellos tengan acceso a estos póster cuando deseen observarlos. ¿Listo? La que sigue. Bueno, en la etapa de evaluación, entonces recuerden que esta evaluación debe ser formativa y debe ser por procesos. No solamente que la última parte vaya, digamos, a evidenciar como la nota del estudiante. La profe ya viene evidenciando la evaluación en la entrega de los pósters, en la observación del comportamiento del juego, en la participación. Entonces, también es importante en esta evaluación permitir el canal en que el estudiante prefiere comunicarse. Entonces, teniendo en cuenta toda la misma forma de expresión. Si el estudiante no puede hacerlo de manera escrita, permitirle que sea de manera verbal. Y recuerden además que el objetivo de la evaluación, por lo menos en esta actividad, es que los estudiantes conozcan o se apropien de la conformación de un número fraccionario, de su lectura y de su representación gráfica. ¿Listo? Y vamos a variar los métodos de respuesta. Entonces ya al entregar el póster estamos entregando, dando la opción de que la respuesta sea de forma escrita. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué otra evaluación planteó la profe. La que sigue. Para esta etapa, esta era una clase de 2 horas de matemáticas, entonces la profe preparó un juego evaluativo. ¿Ella qué hizo? Se llevó a los estudiantes a la cancha del colegio. Y en la cancha del colegio los dividió en 2 equipos exactos. Bueno, no exactos, como hay 33, uno quedó más grande, pero ella, bueno, pidió dividir. Además pide que cada equipo tenga un nombre. Entonces se reúnen ellos allí en circulitos y cada uno le da un nombre a su equipo. Dice que escojan un representante. La profe además tiene 2 bolsitas negras que le entrega a cada uno de los representantes. Le pide a todos los estudiantes que se quiten sus zapatos y los echen en esta bolsa de basura. Entonces, en esta actividad, ella le permitió que nuestro estudiante Contea
permaneciera con sus zapatos porque él tiene sensibilidad a este piso. Entonces, él fue el único que no agregó los zapatos, pero sí iba a participar en la actividad. Ok, entonces ellos agregaron allí los zapatos y les dijo, vamos a recoger los zapatos porque estos zapatos nos van a servir para formar fracciones. La docente dibujó 2 líneas en el suelo con unas tizas que llevaba. Bien fuertes las dibujó, 2 líneas separadas. Cada grupo estaba frente a una línea. Además, la docente llevó todas las memofichas que habían utilizado, llevó una cantidad de memofichas, 2 bolsitas. Y les dijo que la instrucción era que cada vez que ella pidiera, iba a ir uno de los integrantes del equipo, sacaba una memoficha y con los zapatos, haciendo uso de las líneas que puso en el suelo, tendría que representar cómo se representa una fracción allí dibujada en la rayita por medio de zapaticos que iban a ser como los punticos. Una vez terminada la fracción que le correspondió, entonces quien primero termine se tenía que ir a donde estaba ella y cuando ella dijera, lo solicitara, tendría que nombrar cómo se lee esa fracción que le había salido en su memoficha. ¿Listo? Además de eso, seleccionó, les dijo, la otra instrucción era que cada uno de los grupos se va a calificar. Ella simplemente iba a ser una observadora y mediadora. Entonces, si el equipo A, digamos, bueno, ellos se colocaron unos grupos, los supercampeones y los voladores. Entonces, si terminaba primero el equipo de los voladores, un representante del equipo de los supercampeones tendría que decir si la respuesta era correcta o no. Y así ellos, el que terminaba primero, iba sumando puntos y el equipo con más puntos era el ganador. El equipo ganador iba a obtener la máxima nota ese momento en la materia. Y está este juego evaluativo, para este juego ella destinó más o menos los 35 minutos de la segunda hora de clase. ¿Listo? La que sigue, Gaby. Por último, en esta etapa de evaluación, ya pasados los 35 minutos, hizo que los estudiantes se sentaran en la cancha con calma y empezó a preguntarles qué habían aprendido hoy, de eso que aprendí, cómo va a poder ponerlo en práctica en la realidad. Ella pide siempre que se den como una evaluación o una apreciación de desempeño, que hagan una autoevaluación de su proceso en la actividad y además que analicen cómo fue el trabajo colaborativo, cómo estuvo la actividad, si les gustó el juego, si quieren más actividades como estas o a quienes no les gustó, quienes prefieren actividades de otro tipo. Perfecto. La que sigue. Ay, ese video se podrá dar. Bueno, quiero escucharlas. ¿Qué les parece? Ustedes también, ¿qué aprendieron en el día de hoy? Quiero que veamos un poco la importancia de la actitud de nosotros como maestros y de creer de que nuestros chicos sí pueden, de darles las oportunidades de aprender, de darles las oportunidades de que ellos se expresen desde lo que son, desde sus posibilidades y nosotros también darles la oportunidad de que adquieran como ese conocimiento de las múltiples formas en que se puedan. Entonces, las escuchamos. Si quieres, Miru, mientras esperamos los comentarios para cierre, compárteme el video, lo podemos presentar, si lo tienes solito. Entonces, creería que, pues, obviamente, para compartir lo que tú les acabas de comentar, Lu, saber qué expectativas generó el taller, cómo les pareció, y de igual forma, si pues opinan que debemos mejorar algo en el diseño o la estructura de los talleres de casos prácticos, también los escuchamos. Claudia Marcela nos dice, así es cuando elevamos el autoestima del niño, responde a su medida y esa es la satisfacción más grande. Así es, Claudia. Cuando creamos ese vínculo entre docente y estudiante,
es muy satisfactorio lo que ellos alcanzan a lograr. Es que como nosotros los veamos, digamos, detrás de los éxitos del estudiante, hay primero un docente que sí creyó en ellos. Entonces, creamos en nuestros estudiantes, creamos también en la diversidad que es tan bonita y tan orgullosa. Gracias, Diana Marcela, por tus comentarios. Creamos que tener esta diversidad en el aula hace que todos aprendamos, que nos enriquezamos, no solamente de conocimientos, sino de valores, y es muy chévere. Milu, agradecerte también a ti. Muchas gracias por el espacio, por compartir con nosotros tu experiencia, tu experticia. Esta temática me encanta porque nos permite, bueno, llevar a la práctica todo el conocimiento, toda la teoría. Entonces, es mucho más fácil ver de esta manera cómo emplear esas estrategias, cómo emplear las orientaciones que nos da el Ministerio de Educación. Y yo sé que la dinámica de estos talleres es muy práctica. Y pues obviamente pedirles a ustedes que si efectivamente desde luego está acorde a sus expectativas, bueno, la idea es la invitación que les dije al comenzar, compartir, reaccionar en la parte de abajo del video, escuchamos sus sugerencias, seguimos sus sugerencias. Ustedes saben que todas las actividades que realizamos desde Fundación Colombianos por la Inclusión las hacemos con todo el empeño, con toda la responsabilidad y con todo el cariño. Así que, bueno, esa es la idea. ¿Me lo alcanzas a enviar, Lu? No, es que lo tengo eso en una diapositiva porque es el recorte de... Bueno, no te preocupes, ahorita los ponemos en los comentarios. Que eran el lo dejamos, no, lo dejamos en los comentarios del chat. Sí, porque ese es el mensaje que les quería dar, el valor tan bonito de ser docente, de creer en nuestros estudiantes y de poder, el regalo más grande es ver los frutos de ellos, de saber lo que les digo, detrás de un niño que puede, hubo un docente que creyó en él y le dio la oportunidad de aprender, conociendo a ese niño y dándole las herramientas y los ajustes necesarios para aprender. Entonces, muchas gracias por su participación en esta noche. Invitándolos a que continúen con esta serie de conferencias y talleres que se realizan desde la Fundación. Nosotros felices de aportar un poquito a esto que es la inclusión y ayudarlos a ustedes a que se lleve como el mayor proceso en las aulas. También aprendemos de ustedes y de sus experiencias. Muchas gracias. Así es. Un abrazo para todos. Feliz noche, que estén muy bien.